Buenas tardes, chicos. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bien, vamos a comenzar comisión 9. Levanta la mano. Airaldi Natalia. Presente. Ahí te vi, bien. Cranborn, María Florencia. Presente, profe. Bien, Florencia. Fontes. Presente, profe. Buenas tardes. Gómez Agustina. Hola, profe, presente. Bien, Agustina. Demian, te estoy viendo, pero no te escuché. Es que anda mal mi webcam, profesora. Presente, buenas tardes. No se te escucha, Demian. ¿Ahí se me escucha, profesora? Ahora sí. Es que me anda mal la webcam, disculpe. Tengo que tener el audio o la cámara prendida. Presente, Bien. buenas tardes. Disculpe la interrupción. Buenas tardes. Guarié, María Victoria. Presente, profe. Bien, Victoria. Krause, Araceli. Machado López, Ani. Presente, profe. Bien, Ani. Mesa, Juan Pablo. Oliva, Almirón, Ramiro. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Ramiro. Ramos, Durao, Ketlin. Presente, profe. Bien, Ketlin. Samudio, Rita. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes, Rita. Julián, Camila. Seferino Junior, Paulo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulo. Bien, baja la mano comisión 9, levanta la 10. Bertone Jimena. Villú Chantal. Hola, profe, presente. Hola, Chantal. Duarte Macedo Rosa. Presente, profe. Bien, Rosa. Isbrecht Laviña. Mande Mendoza, Malena. Presente, profe. Bien, Malena. Montero Paula. Presente, profe. Bien, Paula. Rolín Priscila. Presente, profe. Bien, Priscila. Romero Walter. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Walter. Sánchez Estefanía. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Estefanía. Saucedo Antonella. Presente, profe. Bien, Antonella. Suárez Sabrina. Presente, profe. Bien, Sabrina. Salazar Federico. Buenas tardes, profe. Presente. Bien, Federico. A ver, voy a leer el chat. Bien, Laviña. A ver, ¿puedes decir presente? Presente, profe. Bien, ahí te pongo. Está. Bueno, baja la mano comisión 10. Levanta la 11. Costa Ruiz, Rafael. Presente, profe. Bien, Rafael. De Oliveira, Brenda. Presente.
Bien, Brenda. Del Buono Bruno. Presente, profe. Bien, Bruno. Ferrero Luciana. Presente, profe. Bien, Luciana. Flasca Enrique. Presente, profe. Bien, Enrique. Fule Prieto María Cielo. Herrera Virginia. Presente, profe. Bien, Virginia. Neris da Cruz Juliana. Pereira Enzo. Presente, profe. Bien, Enzo. Racone Bruno. Presente, profe. Bien, Bruno. Rodríguez Ayelén. Presente, profe. Bien, Ayelén. Rodríguez Ursulac Julieta. Presente, profe. Bien, Julieta. Martínez Rosario. Presente, profe. Bien, Rosario. Bueno, baja la mano comisión 11. Levanta la 12. Benítez Tamara. Da Silva Débora. Da Silva Gruzmacher Lauro. Presente, profe. Bien, Lauro. Da Silva Pereira Luana. Presente, profe. Bien, Luana. De Almeida Vargas Pedro. Presente, profe. Bien, Pedro. De Lima Francisco Caguán. Desbesel Tiago. Domínguez Emilia. Presente, profe. Bien, Emilia. González Pinchetti Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Lescano Ariana. Presente, profe. Bien, Ariana. Mericio Igor. Presente, profe. Bien, Igor. Rodríguez Silva Elías. Hola, profe, presente. Hola, Elías. Sales Piva Bruna. Bueno, baja la mano comisión 12. Levanta 51. Alvarello Folle, Alex. Presente, profe. Bien, Alex. Da Silva Héctor. Presente, profe. Bien, Héctor. González Lucía. Oliveira Sakis Tatiane. Hola, profe, presente. Hola, Tatiane. Onchiñuk Abigail. Hola, profe. Presente. Hola, Abigail. Pacheco Bastiani, Mariane. Presente, profe. Bien, Mariane. Romero Milagros. Hola, profe. Presente. Hola, Milagros. Saldaña Karen. Presente, profe. Bien, Karen. Toledo Mazo Valentina. Hola, profe. Presente. Hola, Valentina. Vázquez Norma. Bueno, baja la mano 51, levanta 52. Víquel, Raiza. Presente, profe. Bien, Raiza. Ciunfrini Joel. Garrido Florencia. Presente, profe. Bien, Florencia.
López Acosta Florencia. Lotterman García Vinicius. Presente, profe. Bien, Vinicius. Martinelli Holz Amanda. Hola, profe, presente. Hola, Amanda. Méndez Mara. Presente, profe. Bien, Mara. Sanabria Gabriel. Scott Viana Rosam. Presente, profe. Bien, Rosam. Sem Larisa. Presente, profe. Bien, Larisa. Serdiuk Tamara. Siqueira Zenaib. Presente, profe. Bien, Zenaib. Bueno, baja la mano 52. Voy a nombrar todos los que no dieron su presente. Comisión 9, Krause Araceli. Mesa Juan Pablo. Ullón Camila. Comisión 10, Bertone Jimena. Comisión 11, Fule Prieto María Cielo. Neris da Cruz Juliana. Comisión 12, Benítez Amara. Da Silva Débora. De Lima Francisco Caguan. Desbesel Tiago. Sales Piva Bruna. Comisión 51, González Lucía. Vázquez Norma. Comisión 52, Ciunfrini Joel. López Acosta Florencia. Sanabria Gabriel. Serdiuk Tamara. Bien. Bueno. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a darles una introducción sobre HIV y después vamos al caso clínico que les dejé en el aula que tenían que contestar a ver qué contestaron. Bien. Bueno, este es el seminario entonces sobre HIV, sobre el cual tenemos un caso clínico del cual tenemos que hablar. Bueno, el HIV sigue siendo, como tienen acá, uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, ya ha cobrado millones de vidas. Y acá tenemos las variantes de HIV, que tenemos el HIV tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es de un curso más benigno, se encuentra afectando a personas en África. En cambio, el HIV de tipo 1 es el más perjudicial y es el que se encuentra mayormente distribuido en el mundo. En cuanto a la estructura viral, como pueden ver acá, tiene ARN, tiene 2 cadenas de ARN y contiene 3 tipos de enzimas. Tiene una enzima que se llama proteasa, tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa y tiene una enzima que se llama integrasa. Cada una de estas enzimas cumple una función que ahora vamos a ver cuáles son esas funciones cuando veamos el ciclo de infección de este virus en la célula huésped. Todo esto se encuentra recubierto por una estructura proteica, como ven acá, que es la cápside. La cápside tiene los virus, que es, como les dije, una estructura proteica que ¿cómo se dice? Mantiene al material genético protegido. Esa es la función de la cápside.
Bueno, y esta cápside que tiene el virus del HIV tiene una proteína que es la P24. Esta proteína es la que se puede determinar para saber si la persona está infectada por el virus del HIV. Es una de ellas que se puede determinar. Todo esto a su vez está cubierto por esta estructura que ven acá, que también es una estructura proteica que se llama matriz externa, que contiene cada una de estas estructuras en una proteína que es la P17. Y esto a su vez va a estar cubierto por una envoltura fosfolipídica y se va a exponer sobre esta estructura fosfolipídica glucoproteínas. Esta es la glucoproteína GP41 y esta es la glucoproteína 120. Cada una de estas va a cumplir una función que ahora les voy a explicar cómo infecta a la célula huésped, qué función cumplen ahí. Y sobre estas estructuras es que el organismo infectado va a generar anticuerpos contra estas glucoproteínas que son las que se pueden determinar. Voy a leer el chat que pusieron algo ahí. Sí, son proteínas víricas, son todas proteínas del virus. Profe, Sí. disculpe, vio que usted dijo que había una capa fosfolipídica que estaba rodeando a la estructura, ¿no? Pero Sí. yo tenía que esa capa fosfolipídica era de la célula anfitriona, ¿puede ser? Pasa que cuando infecta la célula huésped, para salir nuevos viriones va tomando la membrana de la célula que infectó. Pero cuando ingresa por primera vez el virus también tiene su envoltura fosfolipídica. Cuando infecta una célula no es que sale un solo virus, sino que sale en cantidad, ¿sí? Como 500 virus a circulación. Y ahí es que va tomando la membrana de la célula que infecta, ¿sí? Porque hay fosfolípidos de membrana, que eso comparte con la célula huésped. Claro, muchas gracias, profe. Nada. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos el mecanismo de infección celular. Bueno, este sería el virus que vimos recién, el virus del HIV que vimos la estructura. Este sería el GP120 y lo que vemos en celeste sería el GP41 que nombramos hoy. Bueno, el virus va a afectar a las células del huésped que expongan el CD4 en su membrana. ¿Cuáles son esas células? Los linfocitos T, los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, las células de Langerhans, que exponen el CD4 en su membrana. Tienen que tener el CD4 porque el GP120 del virus reconoce al CD4 y es a este al cual se va a unir. Una vez que se produce la unión del GP120 del virus al CD4 de la célula huésped, eso va a producir un cambio conformacional que hace que se active el correceptor que se encuentra en la célula huésped, que son quimiosinas que se denominan CCR5 o CXCR4, que ahora hay una pregunta y en el caso clínico que se les hace. Estas quimiosinas van a unirse al GP41, como les muestra acá, del virus. Una vez que se fusiona, y se dice que se produce la fusión entre la célula huésped y el virus va a ingresar a la célula huésped, va a descargar su material genético que dijimos que era ARN. Ese ARN no puede unirse como ARN al material genético de la célula que infecta. Tiene que convertirse a ADN para poder ingresar y unirse
al material genético de la célula huésped. Para eso tiene esta enzima que habíamos nombrado hoy, que es la transcriptasa inversa. Gracias a esta enzima puede convertir el ARN viral a ADN viral. Ese ADN viral ya transformado, ahora sí puede atravesar los poros nucleares e ingresar al núcleo de la célula huésped. Ahora, gracias a la integrasa que tiene el virus, puede, como dice la palabra, integrar su material genético ya ADN viral al ADN de la célula huésped. Ahí se dice que el ADN provírico está integrado al ADN celular. Puede quedar así latente el material genético del virus durante muchos años. Y cuando se activa, empieza a formarse el ARN mensajero, ¿sí? Y ese ARN mensajero va a atravesar los poros nucleares, va a ir hasta el citoplasma, va a ir a los ribosomas, y ahí es donde se va a hacer la lectura de ese ARN mensajero para formar proteínas víricas. Esas proteínas víricas, gracias a la proteasa, que era la otra enzima que tenía el virus, empieza a escindirse hasta ir formando todas las proteínas víricas. Se va produciendo el ensamblaje y va a tomar, como decíamos hoy, la membrana de la célula que infectó, va a exponer las glucoproteínas de su membrana y de esa manera entonces va a liberarse hacia la circulación para ir a infectar a otras células y así sucesivamente. Esta célula que había sido infectada y utilizada para formar nuevos viriones se va destruyendo. Entonces eso hace que vayan disminuyendo con el tiempo la cantidad de linfocitos T CD4 o linfocitos T helper o colaboradores, como les quieran decir. Y eso es lo que hace que la persona sea propensa a infecciones porque va bajando el número de linfocitos T. Bueno, ¿cómo se transmite el virus del HIV? Puede ser vía sexual por no usar protección, es decir, preservativo. Puede ser en las personas adictas a las drogas por el uso de las jeringas, por compartir jeringas. Pueden ser en una transfusión sanguínea porque la sangre esté contaminada con el virus del HIV. Esto se redujo bastante porque se determina en las sangres donadas si es que tiene o no HIV. En el embarazo, o sea, de la mamá al bebé, también puede haber transmisión, o por usar material que no sea estéril, instrumentos de cirugía que no sean estériles. De esa manera nos podemos contagiar. Y no se transmite algunas creencias que existen por tomar contacto, ¿sí?, con la piel de la persona infectada, por los alimentos, por los besos, por mosquitos, por ejemplo, o el uso de piscinas por compartir la piscina. Bueno, ¿cómo se diagnostica el HIV? Esto sería para saber si la persona tiene o no HIV, si está infectada. Bueno, acá tenemos con letras, la A significa ELISA, es decir que si uno sospecha que el paciente puede tener HIV, se le va a pedir un ELISA. En ese ELISA entonces vamos a determinar si tiene o no la presencia de anticuerpos. Anticuerpos contra estas proteínas víricas. Si el ELISA nos da negativo, entonces ahí vamos a decir que no tiene HIV.
Y si tenemos sospecha según la clínica, podemos repetir en un tiempo posterior. Ahora, si nos da positivo el ELISA, esto es lo que se hace actualmente, ¿sí? Antes se tomaban otras medidas, pero esto es lo que se hace ahora. Si nos da positivo el ELISA, entonces vamos a determinar la carga viral. Si la carga viral nos da positivo, o sea, detectamos que hay virus, entonces vamos a decir que es positivo. Es decir, que la persona tiene tanto la carga viral, tiene el virus, como así también anticuerpos, porque el ELISA me dio positivo. Es decir, que tiene HIV. Ahora, si la carga viral nos da no detectable y el ELISA me había dado positivo, entonces tenemos que confirmar con un Western blot. El Western blot también me va a determinar anticuerpos, pero es una prueba más específica. Recuerden que habíamos dicho cuando vimos técnicas inmunológicas que el ELISA era una prueba más sensible que específica y el Western blot es una prueba más específica que sensible. Entonces con esto podemos confirmar. Vamos a decir entonces que ahora vamos a ver los criterios, pero si el Western blot me da positivo, voy a decir que tiene HIV. Si me da negativo el Western blot, voy a decir que no tiene HIV. Y este positivo que me dio el ELISA sería un falso positivo. Y si el Western blot me da indeterminado, es decir, que no es concluyente, tengo que solicitar una nueva muestra y volver a repetir para poder llegar al diagnóstico. Bueno, acá tenemos los criterios del Western blot. La prueba del Western blot ya habíamos visto, recuerden que nosotros poníamos el antígeno, hacíamos la separación de los antígenos, los cuales se separaban según su peso molecular, gracias a la diferencia de potencial que poníamos, hacíamos el traspaso a la nitrocelulosa, después poníamos el suero del paciente, en busca de los anticuerpos. Si estaban presentes los anticuerpos se iban a unir al antígeno correspondiente, el cual ya estaba separado. Y luego teníamos que poner un revelador, por ejemplo una antiinmunoglobulina marcada con enzima, y después poníamos el sustrato para activar la enzima y de esa manera poder observar las bandas coloreadas. Dependiendo la ubicación de la banda, podíamos saber anticuerpos contra qué antígeno tiene el paciente. Entonces, el criterio que se utiliza es, para decir que es positivo el Western blot, que el paciente tiene que tener dos bandas. Es decir, tiene que tener anticuerpos contra el antígeno P24, contra el GP41 o contra el GP120-160. Dos de estos tienen que estar presentes para decir que el Western blot es positivo. Si no está presente ninguno de estos, vamos a decir que es negativo. Y si nos da solamente uno de estos, ahí es donde se dice que es indeterminado y donde tenemos que volver a repetir con una nueva muestra, como les dije anteriormente. Bien, con eso decíamos que el paciente tenía HIV. Pero no es lo mismo decir que el paciente tiene HIV a decir que el paciente tiene SIDA. Decir que tiene HIV quiere decir que el paciente está infectado con el virus, pero no necesariamente está enfermo. En cambio, decir que el paciente tiene SIDA quiere decir que el paciente está enfermo. ¿Cuándo decimos que tiene SIDA? Para eso vamos a utilizar el criterio de la CDC, que todavía se mantiene este criterio, que es desde 1993, que utiliza categorías.
categorías clínicas y categorías celulares. Dentro de las categorías celulares, lo que se hace es determinar la cantidad de linfocitos TCD4. Y vamos a determinar el valor, esa cantidad de linfocitos TCD4, que puede ser mayor a 500 células por microlitros, o entre 200 a 499, o menor a 200. Cuando nos da por debajo de 200, ahí vamos a decir que tiene SIDA. En cuanto a las categorías clínicas, puede ser categoría A cuando el paciente es asintomático. Categoría B cuando ya presenta síntomas, pero son síntomas que no son muy graves. Y la categoría C es cuando ya tiene síntomas que son muy graves. Cuando el paciente está en la categoría C, síntomas graves, nos referimos a pacientes que son propensos a infecciones con microorganismos oportunistas. Microorganismos oportunistas son todos aquellos que tienen la oportunidad de provocar daño en el paciente, por eso se llaman oportunistas, y solamente provocan daño en aquellas personas que están muy inmunocomprometidas, es decir, que tienen las defensas muy bajas. Así que todo paciente que esté en la categoría C, según la clínica, que ahora vamos a ver qué es lo que presenta, vamos a decir que tiene SIDA. Y todo aquel, cualquiera sea la categoría clínica, que esté por debajo de 200 células de linfocitos TCD4 por microlitros, vamos a decir que tiene SIDA. O sea que lo que está marcado acá con beige, ese sería un paciente con SIDA, según la categoría clínica y según el conteo de linfocitos TCD4. Profe, yo había leído, ¿no? Vio que esta es la era de inmunidad. Yo había leído que cuando uno ya tiene la enfermedad, leí que, por ejemplo, si una persona tenía anticuerpos, qué sé yo, para un resfriado o algo, es como si fuera que desaparecen esos anticuerpos, como que lo pueden enfermar. O sea, pierde la memoria sería, ¿o no?, de la inmunidad. Cuando está resfriado. Sí, algo así había leído, tipo los primeros temas que hacía hincapié que, o sea, le baja más la inmunidad, digamos, pierde la memoria, o sea, sí que ya tenía los anticuerpos para determinado virus, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay virus, por ejemplo, no con todos, ¿sí? Pero hay virus que tienen la capacidad de mutar, como por ejemplo el HIV y el de la gripe que vos estás nombrando, tienen esa capacidad de mutar, es decir, que van cambiando alguna parte de su estructura y eso es lo que hace que no sea reconocido. Y por eso es que se dice que se pierde esa memoria y hay que volver a generarla para ese nuevo virus que se mutó, ¿sí? A eso se refiere. Pero no pasa con todos, solo con algunos. Ese que nombraste sí, y este del HIV también pasa eso. Bueno, acá vemos, por ejemplo, en un gráfico, en un esquema, vemos cómo va evolucionando la infección por el virus del HIV. Esta sería una persona que no está infectada por el virus del HIV. Lo que está en celeste serían los linfocitos TCD4, ¿sí? Tiene una carga normal de linfocitos TCD4. Vieron que hablamos de 500, menor a 200, entre 800 a 1000 sería la carga normal de linfocitos TCD4, ¿sí? Esto sería una persona normal. Bueno, por alguna razón toma contacto, por alguna de las razones que dijimos anteriormente, toma contacto con el virus, se infecta y ahí vamos a entrar entonces en la infección aguda.
este virus, que sería el rojo, que estamos viendo acá, el virus del HIV, empieza a atacar a las células CD4. Entonces, estas células se empiezan a destruir, por esto que explicamos, el mecanismo de cómo ingresa el virus a la célula, cómo la ataca y cómo la va destruyendo, empieza a bajar la cantidad de linfocitos T. Por eso vemos menor cantidad. Y luego sobreviene la etapa crónica del virus, porque este virus podía quedar en estado latente, dijimos, como un provirus dentro del material genético de la célula infectada, así que puede quedar latente durante años y después por alguna causa se reactiva, que puede ser alguna otra infección, eso es lo que activa esta célula, y entonces ahí es donde empieza a liberarse más viriones a circulación y cae más todavía la cantidad de linfocitos TCD4, llevando a esa cantidad por debajo de 200 que decíamos hoy, y aumenta la carga viral. O sea, disminuye los linfocitos TCD4 y aumenta la carga viral en circulación. Esa es la etapa. Esto puede durar años, o sea, 10 años, 13 puede estar en estado latente, y bueno, después se reactiva y ahí es donde ya sobreviene la muerte del paciente. Bueno, esto es en esquema también la etapa 1, que es la infección aguda, que cursa como un síntoma gripal, ¿sí? Como una gripe, duelen los músculos, como un resfriado, pasa desapercibido. Luego ya viene la infección crónica, donde ya tiene que empezar el tratamiento, eso hace que se prolongue más el estado de latencia. Y bueno, después ya la etapa 3, que ya es el SIDA propiamente dicha, que es cuando bajan el conteo de linfocitos TCD4, como así también la aparición de enfermedades oportunistas, porque el organismo ya no genera las defensas, entonces eso hace que sea más propenso a las infecciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede tener en estos casos de que decimos que el paciente tiene SIDA? Puede tener encefalopatías relacionadas con el HIV, pueden aparecer retinitis por citomegalovirus, empieza a perder la visión, puede tener neumonías por esta bacteria, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii o Pneumocystis carini, como es nuestro caso clínico, criptosporidiosis intestinal crónica, cáncer cérvico-uterino invasor, o sea que ya va siendo propenso el organismo a infecciones de todo tipo, ¿sí? Eso es lo que va pasando entonces en el SIDA por la disminución de las defensas. Y acá relacionando con el conteo está por debajo de 200 células por milímetros cúbicos o micras, como dijimos hoy. Y si lo vemos en un gráfico, acá tenemos el recuento de linfocitos TCD4 versus tiempo, y acá estamos viendo la carga viral. Entonces vemos que en la infección primaria tiene un conteo normal de linfocitos TCD4, que dijimos que estaba entre 800 a 1000 aproximadamente, tiene una carga normal, se infecta, y ahí vemos cómo empieza a bajar la cantidad de linfocitos TCD4 porque son atacados estos linfocitos y empieza a aumentar la carga viral. Pero cómo se integra el virus dentro del material genético de la célula que infecta, eso hace que disminuya la carga viral durante un tiempo prolongado, y ahí estamos en la etapa de latencia, que es asintomático. Luego se reactiva el virus, por lo tanto empieza a eliminar esos linfocitos TCD4, por eso baja la cantidad de linfocitos T y empieza a aumentar la carga viral en circulación. Y bueno, aumenta tanto la carga viral, disminuye tanto los linfocitos T, que esto es lo que es propenso al paciente a infección de todo tipo, y eso es lo que le provoca la muerte. Voy a leer el chat, que pusieron algo ahí.
Sí, siempre se da la etapa de latencia. Lo que se puede hacer es prolongar esa etapa de latencia con el tratamiento. Profe, retrovirus, ¿por qué? ¿Es por el tema de que es ARN y después es ADN? Así se llama la familia, ¿sí? La familia Retroviridae, ¿sí? Que está dentro de otro subgrupo que es lentivirus, ¿sí? Los virus tienen toda una clasificación, ¿sí? La que van a ver en micro, y esta está dentro de la Retroviridae. Voy a leer el chat. Bien, de nada. Bueno, con respecto al tratamiento. Lo que se hace es actuar directamente sobre las enzimas que tiene el virus. Como ven acá, se lo puede tratar con inhibidores de la transcriptasa inversa. Acá tienen algunos, hay muchos más, como el AZT oxidobudina, que también se le llama así, lidanosina, que son los dos que se le da a nuestro paciente, que ahora vamos a ver. Tenemos otros inhibidores de la proteasa, como saquinavir, indinavir, ritonavir, que son lo que se les da a nuestro paciente, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la fusión, que era cuando se activaba el correceptor y se unía con el GP41. Así que se puede actuar en todos estos niveles. Lo que se vio es que no es bueno tratar solamente con inhibidores de la transcriptasa inversa, por ejemplo, o inhibidores de la proteasa. Se vio que es más efectivo hacer un tratamiento en todos los niveles. Eso hace que se retarde más ese estado de latencia y que tenga una mejor calidad de vida el paciente, es decir, que pueda prolongar su vida. Así que lo que se hace actualmente es dar una combinación de estos fármacos para retardar ese estado de latencia. Bueno, en nuestro paciente también le agarra tuberculosis y les pregunta sobre una prueba que era la prueba de Mantoux. Así que esto es solamente para poder explicar eso que les pregunta en el caso clínico, para que vean cómo se hace, ¿sí? Esta reacción, la reacción de Mantoux, o también se le llama PPD, lo que se hace es inyectar acá en el brazo del paciente el PPD, que es un derivado proteico purificado, es decir, de las bacterias de la tuberculosis que están muertas, se hace un derivado proteico y eso es lo que se inyecta, ¿sí? Con esas agujas chiquititas de insulina, con esas bien chiquititas, es donde se inyecta acá en el brazo del paciente. Luego hay que dejar que reaccione el antígeno, acá que haga la reacción en el individuo, y después hay que observar a las 24, 48, 72 horas la formación de la pápula o induración, ¿sí? Se forma esto que ustedes ven acá y hay que medir. En el caso del paciente con HIV, esta pápula que se forma tiene que ser mayor o igual a 5 milímetros. O sea, con una reglita venimos y medimos el diámetro, y si es mayor o igual a 5 milímetros, entonces vamos a decir que nos dio la prueba positiva. ¿Qué indica esta prueba? Que el paciente tuvo exposición a esta bacteria de la tuberculosis. No indica infección, sino que indica que está expuesto. Pero si la persona está inmunosuprimida, como es el caso del HIV, puede llegar a dar negativo.
En una persona que no tiene HIV se toma un valor de referencia más alto. Tiene que ser mayor o igual a 10 milímetros. Como estas personas son inmunodeprimidas, por eso se baja el valor a 5 para decir que sea positivo. Pero igualmente, si llega a dar negativo, no podemos descartar. Voy a leer el chat que pusieron algo ahí. Claro, sí, es la reacción, ¿sí? Es una hipersensibilidad de tipo 4 que está ocurriendo en esa zona. Bueno, y en caso que no podamos determinar con la PPD, se puede hacer una baciloscopía. Es decir, que hay que determinar la presencia de la bacteria de la tuberculosis mediante el esputo, ¿sí? Que es el catarro que hay que sacar, que el paciente tiene que eliminar, y ahí en ese catarro, en ese esputo, es donde se busca la presencia de la bacteria. Voy a leer el chat. 5, Ariana. Mayor o igual a 5. De Lima, Francisco Caguan está en la clase y se fue al baño. ¿Qué quisiste poner, Francisco Caguan? Profe, disculpe, yo había ido al baño, por eso no había contestado en la asistencia. Bueno. Bueno, seguimos. Ahora después te pongo el presente. Bueno, y en el caso clínico también les pregunta sobre el virus de la hepatitis B, ¿sí? Que este paciente tiene acompañado a su HIV. Entonces, acá solamente para que entiendan de qué estamos hablando cuando hablemos en el caso clínico, un poquito la estructura del virus de la hepatitis B. Este es un virus que tiene ADN, ¿sí? También tiene enzimas, como la polimerasa, y tiene esta es la cápside, que es esa estructura proteica que protege al material genético que hablábamos hoy en el HIV, que es el core, que ese va a ser el antígeno, ¿sí? Del core del virus de la hepatitis B, y también tiene otros antígenos, que es el antígeno E, que es esto que ustedes ven acá. Esto va a estar cubierto por una membrana lipídica, y esto a su vez va a tener expuesto en su membrana proteínas de superficie que también son consideradas antígenos de superficie. Así que vamos a tener el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno E del virus de la hepatitis C y el antígeno del core del virus de la hepatitis B, ¿sí? Que se pueden generar anticuerpos contra estos antígenos también. Bien. Profe. Sí. Hepatitis B no es lo mismo que crónica, ¿no? No, hay diferentes tipos de hepatitis que evolucionan a la cronicidad, ¿sí? No todas las hepatitis evolucionan a la cronicidad. La B puede evolucionar a la cronicidad, ¿sí? Pero no es la única. La C también, por ejemplo. Claro, entiendo. Gracias. Profe, sí. Yo había leído una vuelta con el tema de la tuberculosis, que quedan todo naranja, ¿puede ser? ¿Y la orina es naranja? Pero eso es por el fármaco, por el antibiótico que se toma, que es la rifampicina, ¿sí? Eso es lo que te tiñe la orina de ese color naranja, por el tratamiento. Yo pensé que en sí quedaban. No. Gracias.
Bien. Bueno, vamos al caso. A ver qué contestaron. Bueno, dice paciente de 25 años, HIV positivo. Se trata de un paciente de 25 años, bisexual, que concurre a la consulta por pérdida de peso progresivo. Ha perdido 5 kilos en 2 meses y disnea, falta de aire. También progresiva, acompañada de tos seca persistente. El paciente refiere tener una conducta sexual promiscua, con relaciones homo y heterosexuales con contactos activos y pasivos frecuentes, 4 a 5 por semana, sin uso de profiláctico. Refiere que hace un año se efectuó un test de ELISA que fue negativo para el HIV. Se le solicitó una radiografía de tórax en la que se descubrió la presencia de imágenes anormales bilaterales pulmonares compatibles con infiltración pulmonar por cuadro infeccioso. Se efectuó un lavado broncoalveolar en donde se observaron al microscopio óptico imágenes compatibles con infección por homocitis carini. El paciente fue medicado con dosis elevada de trimetroprima-sulfa, permaneció internado durante 30 días. Se le efectuó una prueba de ELISA para HIV que fue sospechosa, pero no concluyente, por lo que se lo solicitó una prueba de Western blot que fue positiva. Se le solicitó un recuento de población linfocitaria para evaluar la cantidad de linfocitos TCD4, siendo de 250. Y se pidió una carga viral para detectar la carga de virus circulante, que demostró la presencia de 420.000 copias virales por milímetros cúbicos. Se lo derivó al servicio de infectología y comenzó tratamiento con AZT más indinavir, lográndose una disminución de la carga viral circulante a 30.000 copias por milímetros cúbicos, pero nunca se logró bajar la carga viral circulante a 0. Primer pregunta. Investigue las características microbiológicas principales del virus HIV, es decir, estructura viral, ciclo de replicación celular, tipos virales. Bueno, ¿qué pusieron ahí? Yo puse que es un miembro de la familia de los lentovirus, que consta de 2 cadenas idénticas de ARN dentro de un núcleo de proteínas víricas, el cual va a estar rodeado por una capa fosfolipídica. Agregué que está derivada de las células del anfitrión. No sé si está bien. ¿Está bien? Sí. Bien, eso en cuanto a la estructura, ¿sí? ¿Alguien puede agregar algo más a la estructura que dijo Ramiro? Profe, la estructura tiene un tamaño de 80 a 100... Nanos. No Sí, escuché, profe. 80 nanómetros. Nanômetros, tiene una forma esférica, envuelta por una bicapa lipídica, en la cual presenta glucoproteínas GP120 y GP41, que actúan en el momento de la unión del virus a la célula hóspede. Bien. Bien, ahí Rosa entonces le agregó el tamaño, le agregó las glucoproteínas que Ramiro nos había dicho. Bien, ahí completamos un poquito más. Perfecto. También pueden agregar lo de la P24, la P17 que les había... Las enzimas también, profe. Las proteasas. Perfecto. Bien. ¿Te acordás cuáles eran las enzimas, Agustina? La proteasa, integrasa y transcriptasa. Inversa. Bien, bien. Toda esa entonces la estructura del virus. Profe, sí. ¿La transcriptasa era una enzima propia del virus? Sí. Esas 3 enzimas son propias del virus, ¿sí? Transcriptasa reversa o transcriptasa inversa es lo mismo. Integrasa y proteasa son las 3 que tiene el virus. Bueno, tipos
virales. ¿Cuáles eran los tipos? Eran 2, habíamos nombrado. El 1 y el 2. Bien, el HIV tipo 1 y el HIV tipo 2. ¿Cuál era más frecuente? El 1. El Era más 1. perjudicial. Y es más perjudicial, ¿sí? O sea, hay más en la población y es más perjudicial que el tipo 2, que hay menos. ¿El tipo era más frecuente en África? Sí. Bueno, y después les pide replicación celular. ¿Cómo se replica el virus? En seis fases. Fixación, Sí. penetración, transcripción inversa, integración, ensamblaje y gemación. Bien, eso es a grandes rasgos. Bien, ¿y qué pasaba en cada uno? Fixación, el GP120 reconoce ao CD4 que actúa como un receptor y se une. Cuando se une al CD4 al GP120, se produce un cambio conformacional que hace que se exponga un correceptor en la célula, que se une al GP41 del virus, haciendo que fusione el virus a la célula huésped. La penetración, cuando el virus ingresa a la célula, libera el contenido genético, ARN viral, en citoplasma. La transcripción inversa, a ARN viral por la transcriptasa inversa cambia al ADN viral para que pueda unirse al ADN de la célula huésped. Sí, integración, el ADN viral atravessa los poros nucleares y, mediante la integrasa, se integra ao ADN de la célula, formando un ADN provírico. Bien. En esta fase puede quedarse en estado de latencia por mucho tiempo, que sería provirus. Sí. Ensamblaje, si la célula se activa, se forma ARN mensajeiro que va hasta los ribosomas, sintetiza proteínas víricas por la proteasa, que se extienden las proteínas formando nuevos viriones. Y la gemación, estos viriones toman parte de la membrana da célula infectada, exponen sus glucoproteínas y salen a infectar otras células. Isto produce la lisis de las células hóspede y por eso diminui la cantidad de CD4. Muy bien, perfecto. Bueno, todo eso tienen que contar entonces ahí en cómo infecta, digamos, la célula, ¿sí? El ciclo. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las vías de infección y las células que infecta el HIV? ¿Qué característica común presentan estas células? Bueno, ¿cómo nos podemos infectar? Contacto sexual, pinchazo de aguja, vía transplacentaria. Bien, y te falta uno. Transfusión de sangre. Transfusión de sangre. Transfusiones sanguíneas, ¿sí? Por Bien. material no estéril. También, exacto, por utilizar instrumentos no esterilizados. Profe, lo que es pinchazo, aguja y adicción de droga, entonces, ¿todo englobado nomás? También lo puedes decir aparte, ¿sí? Puedes decir por compartir agujas, en el caso de los drogadictos, sí, ¿sí? También lo puedes decir aparte. Bien,
Bueno, todas esas son las formas entonces que podemos contraer el HIV. ¿Qué células se afectan? Y los linfocitos Linfocito T, TCD4. Bien, esos son los que más se afectan, pero no son las únicas. ¿Qué sí, otras? las dendritas, los Monocitos. linfocitos. Dendritas no es lo mismo, dendritas es otra cosa. Células de Parecido. Células Células dendríticas, eso, células dendríticas, ¿sí? Células de Langerhans, macrófagos, macrófagos, mastocitos, Y monocitos. Disculpe, profe. Yo agregué también monocitos. células del sistema nervioso central. Ahí pueden quedar, pueden afectar ya cuando la enfermedad está avanzada, ¿sí? Puede ir afectando ahí por las enfermedades oportunistas, ¿sí? Pero va afectando a todas las células que expresen el CD4, fundamentalmente a los linfocitos T, ¿sí? Helper, que son los CD4, y todas estas que hablamos, ¿sí? Células dendríticas, monocitos, macrófagos, células de Langerhans. Bien. Bueno, esa es la 2. La 3 dice, ¿cuál es la función del CD4? ¿Qué relación existe entre HIV y CD4? Bueno, ¿qué función cumplía ahí el CD4 para el HIV? Las células van a tener eso expresado en la membrana, son los receptores, y al tener eso en su estructura, el virus lo que hace es reconocer. Claro, o sea que actuaría como receptor para el GP120 del virus, del HIV. La 4 dice, ¿qué función tienen los receptores de quimiosina CCR5, CXCR4 a nivel del sistema inmunológico? ¿Qué papel tiene en la infección viral? Atuam como receptores e permite a fusão do vírus à célula hóspede, unindo-se ao GP41. Y eso permite la fusión y por lo tanto el ingreso del virus a la célula huésped. Bien, ¿cuál es la función de los linfocitos TCD4? Normalmente, ¿qué función cumplen? Liberar citoquinas Sí, bien, para activar la TCD8. bien, sí, la citotoxicidad, exacto. Entonces, de esa manera colabora con el proceso inmune. Sí, con la adaptativa principalmente. O sea, Bien, ayuda a tener memoria y todo eso. bien. ¿Cuál es la 6? ¿Cuál es la relación normal CD8-CD4? ¿Cuáles serían las consecuencias de la depresión de linfocitos TCD4? Normalmente, ¿qué tenemos más? ¿CD8 o CD4? CD4. Bien. ¿Cómo sería la cantidad? 2 CD4 y 1 CD8. Bien. ¿Y qué pasaría si disminuyen los linfocitos TCD4? No se activan los CD8. Exacto. Por lo tanto, eso hace que disminuya esta respuesta inmunitaria. Bueno, la 7 dice, ¿por qué el HIV puede evadir el sistema inmunitario? Ahí hay diferentes teorías. ¿Por mutación puede ser, profe? Bien, esa es la más aceptada, ¿sí? Se dice que el virus va mutando, va cambiando, y eso es lo que hace que no sea reconocido por el sistema inmune y lo puede evadir. ¿Qué otra teoría?
Latencia al núcleo. Bien. Que queda en estado latente a nivel nuclear, entonces eso hace que pase desapercibido, ¿sí? Porque está dentro de nuestras propias células. Bien, ¿qué otra teoría? Profe, ¿puede ser que por la infección viral se expongan menos los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1? Entonces cuesta más que el natural killer identifique a la célula infectada. Claro, esa es otra teoría, ¿sí? Menor exposición de los HLA de tipo 1, ¿sí? Entonces los CD8 no se pueden activar. Bien. Bueno, esas son todas las teorías entonces que explicarían por qué el virus puede evadir al sistema inmunitario por tanto tiempo. Profe, también Sí. porque no se activa CD8 para Claro poder que, ejercer su efecto citotóxico. claro, También. sí, sí, que eso estaría relacionado con lo que dijo Abigail recién. Bien. La 8 dice, ¿cuáles fueron los datos que derivaron el diagnóstico presuntivo hacia la búsqueda de HIV y por qué? O sea, ¿qué hizo sospechar en el paciente que tenía HIV probablemente? Que era muy activo sexualmente, que no se cuidaba, que tenía el recuento de los glóbulos bajos. Bien. Y también que presentaba muchos síntomas, como que tenía las defensas muy bajas. Bien. Y que se había hecho. Se te cortó, Ariana. Que se había hecho una prueba de ELISA anteriormente. Sí, pero ahí decía que le dio negativo. Sí, pero por la promiscuidad. Bien, sí, o sea, es la promiscuidad lo que hace pensar. El lavado broncoalveolar. Claro, fíjense que también le dio infección por neumocitis carini. Sí. Yo Bien. principalmente ya lo pondría ya como presunto enfermo porque no se cuidaba, tipo, ya es una alerta al toque. Claro, sí. También la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso también, sí. La falta de aire, la disnea, porque también afecta al pulmón. Bien, o sea que tiene varias situaciones que hacen sospechar, ¿sí? Varios determinantes. Bueno, después dice la 9. ¿Cuál es el fundamento de la prueba ELISA para HIV? ¿Cuál es su sensibilidad y especificidad? Bueno, y acá, a ver, ¿quién me cuenta? Todo esto ya vimos. Profe, yo puse que la ELISA busca los anticuerpos del HIV y también es más sensible do que específica. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? También hay ELISAs que buscan el antígeno, ¿eh? También hay ELISA directo para el HIV, ¿sí? Se determina el P24 directamente. Pero comúnmente siempre se hace búsqueda de anticuerpos, ¿sí? Primero. Bueno, sí, y como dijo Tatiana, es más sensible que específica. Bueno, la 10 dice cuál es el fundamento de la prueba de Westerblot para el HIV, cuál es su sensibilidad y especificidad. ¿Y ahí qué pusieron? Es más específico que sensible. Es una Bien. prueba confirmatoria que se realiza luego de 12 ELISAs positivos. Se utilizan los criterios de la FDA, los cuales consideran como resultado positivo si se presentan 2 de las 4. Esos antígenos que habíamos nombrado, ¿sí?
O sea, anticuerpos para esos antígenos, ¿sí? P24, GP120, 160, 41. Bien, o sea que lo que buscamos con el Western blot son anticuerpos contra los determinantes antigénicos que nosotros separamos y se observa como bandas. Bien, y es más específico que sensible, por eso se complementa con el ELISA. Bueno, la pregunta 11 les pide que definan síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué pusieron? Es una enfermedad viral caracterizada por la ausencia de la respuesta inmunitaria. Hay disminución del recuento de linfocitos TCD4 menos de 200 células por milímetros cúbicos. Sí, células por milímetros cúbicos, y se genera una inmunodeficiencia que deja o organismo vulnerável a infecções oportunistas. E essa é a etapa mais avançada da infecção de HIV, provocada pela infecção HIV. Por isso é mais vulnerável nesse valor de menos de 200 linfocitos TCD4. Sí. Bien, sí, está bien, Rosa. Y con respecto al criterio de la CDC, ¿qué letras dirían? Ese cuadrito que les mostré. Profe. La C, C3. Ajá. Bien, entonces A3, B3, C3, C1 y C2. ¿Sí? En cualquiera de esos vamos a decir que tiene SIDA, utilizando ese criterio. Bien. La 12 dice, distinga entre paciente HIV positivo y paciente con SIDA. ¿Qué diferencia habría? ¿O es lo mismo? Yo puse que en la SIDA el paciente ya está enfermo y que las células de CD4 estão em menores do que 200 por microlitros de sangue. E também que a pessoa está em la categoria C. E essa seria a diferença do HIV positivo. Bien. Exacto, entonces HIV estarían en las otras categorías distintas a esas que nombraste para decir que sea así. O sea que con HIV está infectado, pero no está enfermo. En cambio, cuando tiene SIDA, sí ya está enfermo. ¿Sí? Esa es la diferencia. La 13 dice, ¿cómo actúa el AZT y el Indinavir? El AZT, ele bloqueia a transcriptasa inversa. Bien. E o Indinavir é em las enzimas, profe. Sí, pero ¿cuál? Las proteasas. Proteasas. Las proteasas, ¿sí? Los dos actúan a nivel de las enzimas del virus, ¿sí? Nada más que el AZT inhibe la transcriptasa reversa o inversa, como le quieran decir. En cambio, el Indinavir inhibe la proteasa, ¿sí? Que era la que iba escindiendo para formar los nuevos viriones.
Bien, y habíamos dicho que había que dar fármacos que actúen a todos estos niveles para que el tratamiento sea más efectivo. Bueno, segunda parte. A los 8 meses de su infección por neumocitis carini, el paciente comenzó con malestar general, febrículas, pérdida de peso, tos, sudoración. Se le solicitó una nueva radiografía pulmonar en la que se observaron cavernas pulmonares y la prueba de Mantoux, PPD, fue negativa. Se obtuvo una muestra de esputo por lavado broncoalveolar que fue positiva para el bacilo de Koch, que es el Mycobacterium tuberculosis. El paciente fue medicado con 4 drogas antituberculosas, que son la rifampicina, isoniazida, piracinamida y streptomicina. Entonces les pregunta, la 14, ¿qué es la prueba de Mantoux? Correlacione con sus conocimientos sobre inmunidad. Es una prueba para detectar si una persona tiene la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Bien. Sí. Se Se hace del... introduce el antígeno bajo la piel y si hubo contacto antes, se forma el foco inflamatorio. Bien. O sea que indica que el paciente estuvo expuesto, ¿sí?, a esa bacteria, al Mycobacterium tuberculosis. ¿Recuerdan el valor que les dije? ¿Cuánto tiene que dar? Sería mayor o menor de 5 milímetros. Mayor o igual. Mayor o igual a 5 milímetros las pápulas. Bien. Perfecto. La 15 dice, ¿qué indica la prueba cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Qué indica si nos da positiva? Que hubo infección, pero no que se desarrolló tuberculosis. Que tuvo contacto, ¿sí? Bien. ¿Y si da negativa? Puede ser que sea inmunodeficiencia. Claro, o sea que no va a descartar, ¿sí? No va a descartar que haya tenido contacto porque, como dice Rosa, puede ser que sea tan grande la inmunodeficiencia que tiene el paciente que no llegue a ser detectable, ¿sí? Así que no descarta. La 16 dice, ¿es útil la serología para diagnosticar tuberculosis? ¿Por qué no les dice? O sea que ya les dice que no es útil. ¿Por qué no sería? ¿Por falta de? Especificidad. Bien, no es específica. La 17 dice qué órganos pueden ser afectados por la tuberculosis. Los pulmones. Los pulmones fundamentalmente, ¿sí? Es una Profe, bacteria. Sí. yo encontré en internet que también podían dañarse por tuberculosis lo que son riñones y cerebro, ¿no? Pero eso sería por todo el circuito en el que está involucrado el pulmón, por decirlo de alguna manera. Sí. O por la bacteria en sí. Sí, sí, es por el circuito, ¿sí? Puede afectar a esos órganos, pero fundamentalmente al pulmón es el que más ataca, ¿sí? Es lo que más frecuentemente se ve, es el primero, ¿sí?, que ataque, después puede atacar al resto. Entiendo, gracias, profe. Bueno, la tercera parte dice, la evolución de su tuberculosis con la medicación fue satisfactoria, cumpliendo un año completo de tratamiento. No se detectaron compromisos extrapulmonares. A los 2 años de su diagnóstico de SIDA, el paciente presentaba los siguientes análisis. Bueno, y ahí les dice eritrocitos 3.550.000, hemoglobina 10 gramos decilitro, hematocrito 30, BCM 80, leucocitos totales 3.600,
neutrófilos 75%, eosinófilos 4, basófilo 1, linfocitos 10, monocitos 10, glucemia 89, uremia 34, colesterol 260, proteínas totales 5,5 gramos decilitro, albúmina 2,8, GPT 98 unidades litro, GOT 80, FAL 170. Bien, después dice, ante una sospecha de hepatitis crónica, se solicitó serología para hepatitis B y C. El paciente presentó serología para hepatitis B positiva con antígeno E positivo y antígeno de superficie positivo. Se decidió modificar su terapia antiviral a didanosina más ritonavir y no administrar interferón para su hepatitis debido a su bajo estado de inmunidad. Su carga viral era de 70.000 copias por milímetros cúbicos y los linfocitos TCD4 eran de 100. Entonces les pregunta, ¿cuáles fueron los indicadores de sospecha de hepatitis? GPT, GOT aumentado y albumina disminuida. Bien, que serían los indicadores de que el hígado estaba afectado. Bien, ¿por qué cree que el paciente tiene anemia? ¿En qué tipo de anemia se encuadran los resultados? Los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, están bajos. Bien, Debido entonces a por los eso cambios podemos decir anemia. Anemia. Según el BCM, ¿qué anemia sería? ¿Ferropénica, profe? Pero la ferropénica está dentro de ¿qué tipo en la clasificación general? ¿Micro, normo o macrocítica? Micro. Microcítica, ¿sí? Microcítica. Recuerden que el BCM me permitía clasificar en micro, normo o macrocítica, ¿sí? Bueno, en este caso sería microcítica. Bueno, puede ser ferropénica. Si es ferropénica, ¿qué tendría que medir que no me está diciendo acá en lo que le determinaron? Profe, ¿puedes repetir la pregunta que erré? Disculpe. Sí, estábamos en que tenía anemia, ya dijimos por qué, porque tiene los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito bajo, el BCM es 80, o sea que está ahí en el límite inferior, podemos decir que es microcítica. Karen agregó que puede ser ferropénica, no me da ningún dato para decir que sea ferropénica, la más habitual dentro de las microcíticas es ferropénica. Yo le estoy preguntando como un extra para poder decir que sea ferropénica, ¿qué dato me estaría faltando? La ¿Qué le cantidad de puedo- hierro. Un laboratorio de hierro. Bien, bien. ¿Cómo se llamaba el hierro en sangre? Ferremia. Ferremia o sideremia, ¿sí? Me estaría faltando ese dato. Transferrina, dijeron. ¿Qué se medía de la ferritina transferrina? también. Bien. La ferritina. Porcentaje de saturación de la transferrina era lo que medíamos, ¿sí? Para poder determinar si es ferropénica. Bien, ¿hay alguna otra causa que pueda llevar a la anemia a este paciente?
¿Nadie encontró? Puede ser carencial, como dijeron, que sería la falta de hierro, puede ser, pero puede ser también por el tratamiento, ¿sí? El AZT, por ejemplo, ataca a la médula ósea. Entonces eso hace también que el paciente presente anemia. Por eso es que después se le cambia los fármacos, se va rotando para que no sea tan tóxico a la médula ósea. Bien. Estamos. ¿En qué pregunta quedamos? Es 20. 19. Bien, ahora la 20. ¿A qué se debe la leucopenia? Se deve ao vírus que causa a lise de TCD4 e também como os fármacos que atacam a medula ósea. Claro, exactamente. Y si nos fijamos la fórmula leucocitaria, fíjense que los linfocitos están muy bajos, ¿sí? O sea que ahí se ve la destrucción de los linfocitos. Bien, es por el propio accionar del virus y de los fármacos, como dijo Rosa. Bien, ¿cuál es la fórmula leucocitaria normal? Compárela con la del paciente. Bueno, ya dijimos ahí entonces que los linfocitos están muy bajos, se ve una gran disminución de linfocitos comparando con un paciente normal, ¿sí? Que es lo que más llama la atención acá. ¿Cuál es el colesterol, uremia y glucemia normal? Compare con el paciente. ¿Pueden decir algo del colesterol, la uremia y la glucemia? Glucemia 89, ¿cómo está? Normal. Puede ser Normal. que el colesterol esté alto y Normal. La uremia, ¿cómo está? 34. normal. Normal. Colesterol 260. Aumentado. No entendí qué dijeron ahí, hablaron las dos juntas. Muy alto, profe. Muy alto, sí. ¿Cuánto tenía que ser el colesterol? 200. Menor a 200, ¿sí? Sí. Bien. Después, eso es comparar nomás con los valores normales. ¿Cuál es el nivel de albúmina normal? Compare con el paciente. Eso ya había dicho Tatiane hoy cuando respondió la pregunta. ¿Cómo está la albúmina? Baja. Está baja. Después dice qué factores favorecen la aparición de hepatitis B, cómo se contagia. Y ahí que encontraron. La Se contagia por... falta de la vacuna e é mais contagiosa com poucos antígenos, se contagia e também por contacto de fluidos biológicos, vertical, parenteral y sexual. Sí, o sea, la vía de transmisión es igual que la del HIV, ¿sí? Podemos contraer de la misma manera. Y como dijo Rosa, entonces se necesita una carga viral menor para que la persona se pueda contagiar, siempre comparando con el HIV, ¿no? La carga viral tiene que ser más baja y ya se contrae el virus. Y tenemos la vacuna, ¿sí? Para la hepatitis B.
Así que hay que ponerse la vacuna. Todo personal de salud tiene que tener la vacuna contra la hepatitis B para evitar accidentes laborales. O sea, para no contraer la enfermedad ante un accidente laboral. Bueno, después dice, ¿cuáles son las diferencias de interpretación según se evalúen antígenos de patógenos o anticuerpos antiantígenos de patógenos? Con respecto a la hepatitis B, es la pregunta. Y ahí que pusieron. Si encontra antígenos, indica que la persona está infectada ou que o vírus está se replicando. Se encontram anticorpos, pode indicar que a pessoa foi vacunada. E se a infecção é aguda ou crônica. Bien, eso según si sean inmunoglobulinas de tipo N o de tipo G, ¿sí? Ahí hablamos de agudo o crónico, ¿sí? Aguda IgM, crónica IgG. Exacto, ¿sí? Y si se encuentra la presencia del antígeno E, indica que se está replicando, ¿sí? El virus de la hepatitis B, ¿sí? Que fue lo que había nombrado Rosa. Y con respecto a la vacunación, el paciente solamente va a tener la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Solamente eso, ¿sí? No va a tener antígeno, solamente va a tener ese anticuerpo. Entonces eso me permite distinguir entre vacunación e infección. Bueno, esa es la 25. La 26 dice, ¿sería útil ahora vacunar al paciente contra el virus de la hepatitis B? No. Y no, ¿sí? Porque ya está infectada, así que ahora no tiene sentido. ¿En qué es la 27? ¿En qué se fundamenta el uso de interferón para el tratamiento de la hepatitis viral? Impide a replicação do vírus. Bien. Eso hace el interferón, ¿sí? Impide que se replique el virus en la célula. La 28 les dice averigüe cómo actúa la didanosina y el ritonavir. La didanosina Inhibe la replicación viral y la transcriptasa inversa del HIV, impidiendo la síntesis de ADN provírico. Bien. ¿Y el ritonavir? Actúa como potenciador farmacocinético al inhibir de forma potente el metabolismo mediado por el CYP3A. Y no sé cómo dice. Inhibe la proteasa, ¿sí? Viral. Entonces lo que se hizo ahí fue cambiar los fármacos al paciente por los efectos secundarios, ¿sí? Por eso es que se va cambiando para, van a tener los mismos efectos que los anteriores, pero por los efectos secundarios que se va cambiando. Bueno, después dice, a los 3 años de su enfermedad, el paciente presentó una hemiplegia con fiebre, evolucionó rápidamente al coma, se detectaron en la tomografía computada varias imágenes densas compatibles con probable toxoplasmosis cerebral. La serología para toxoplasmosis fue positiva. El paciente se encontraba en muy mal estado general, muy adelgazado, caquéctico. Se tomó la decisión de no tomar conductas activas y falleció a los 4 días. Pregunta 29, ¿qué es la toxoplasmosis y cómo se contagia? Es una enfermedad causada por el Toxoplasma gondii
algo así, ¿puede ser? Bien, sí, Y se es un parásito. se contagia por el agua contaminada, por la carne mal cocida o por las heces del gato. Bien. Bien, este parásito para poder realizar todo su ciclo necesita de los gatos, ¿sí? Porque ahí es y del ser humano para poder realizar su ciclo sexual y asexual y de esa manera mantener su estado infectivo. Entonces sí, se transmite mediante la materia fecal del gato que contamina, por ejemplo, al agua, o los chicos, por ejemplo, que juegan en los areneros, si está la materia fecal del gato ahí y se llevan la mano a la boca, ahí también pueden consumir los quistes y de esa manera se infectan. Así que, como dijo Karen, esas serían las vías de infección. Otra vía sería también una madre, una embarazada que tenga toxoplasmosis y le puede transmitir al bebé durante el embarazo. ¿Sí? Que ese no sería por las vías que dijimos anteriormente. Bueno, ¿qué estudio serológico se efectúa para confirmar toxoplasmosis? Inmunofluorescencia. Bien. O Sí. hemaglutinación. Bien, esas son las más comunes, las que más habitualmente se hacen, ¿sí? Inmunofluorescencia o hemaglutinación, ¿sí? Que ya habíamos explicado en la clase de técnicas. Bueno, y la 31 dice, ¿qué opina de la decisión final que se tomó? ¿Le parece éticamente correcto? Porque le dice que no tomaron medidas. ¿Estuvo bien o no? No, no es correcta. Porque mesmo que sepa que va a morir, hay que intentar hasta el último recurso que tiene. Tiene que buscar todos. Bien, exacto, ¿sí? Hay que seguir tratando al paciente por más que uno sepa que se va a morir, como dice Rosa, hay que hacer todo lo posible. Profe, y también se le podría educar, digamos, para que evite seguir contagiando a otras personas, advertir, enseñarle, digamos, que debería proteger también a las otras personas. Sí, 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 todo eso sí. Igual hubieron muchas campañas en ese sentido y se disminuyó mucho gracias a las campañas preventivas, ¿sí? Pero sí, tenés razón, sí, también se puede hacer eso. Bueno, y la última dice, investigue sobre ensayos clínicos actuales de vacunas para HIV. ¿Y ahí qué encontraron? Que no tiene cura todavía, que está en estudio. Se probaron varias, ¿sí? En la bibliografía que les dejé, les hablaba ahí sobre algunas vacunas que se probaron, pero ninguna tuvo un efecto positivo, digamos. Solamente una en el 2009, pero alcanzó solo un 30% de efectividad. Hubieron vacunas hechas, digamos, para simios con un virus semejante al HIV que afecta a los simios, que en los simios tiene buena efectividad, pero en el ser humano no. Así que todavía no se logra obtener una vacuna que sea eficiente, ¿sí? Bueno, y se cree que es por este tema de la mutación que tiene este virus, por eso no se puede lograr una efectividad del 100%. Pero sí Bueno, hay vacunas que pueden ayudar a tener una vida más llevadera. por eso se está buscando, pero todavía no se logró, ¿sí? Solamente con el tratamiento, haciendo esta combinación de estos fármacos que dijimos, se logra prolongar un poquito más, pero todavía no hay nada que se haya Profe, encontrado. ¿y cuánto sería aproximadamente la expectativa de vida de una persona que lleva un tratamiento correcto, adecuado, digamos? Y unos 20 años aproximadamente.
Profe, una consulta, ¿una persona con SIDA no puede hacer deporte? Sí, puede hacer, siempre y cuando no tenga afectados sus pulmones, ¿sí? Pasa que por ahí se empiezan a afectar y ya tiene la falta de aire y bueno, las complicaciones por eso. Pero siempre y cuando no esté afectado por ese lado, sí. Ah, tiene que ver cuando afecta a los pulmones específicamente. Y claro, sí. Eso había escuchado sobre un jugador de básquet que tuvo que dejar el deporte por el SIDA. Y sí, porque después se empiezan a afectar los otros órganos, entonces ahí es donde empieza a fallar la actividad física. Gracias. Profe, Sí. ¿tiene cuál patrón de exame, de hemograma ou algo que hace o médico a achar que a pessoa não tem mais muitos dias de vida, que o tratamento não vai a ser más Y logrador? cuando le vas haciendo el conteo de los linfocitos TCD4 y la carga viral, a medida que te va aumentando la cantidad de virus y te va disminuyendo mucho más de 200 los CD4, ahí es donde ya estás en las últimas etapas. Gracias, profe. Digo assim, a pessoa diz, não tem mais o que fazer, né? Então, é pela contagem de TCD4 que está baja. Claro. Y a carga virulenta. Y la carga viral más, que va aumentando, ¿sí? Más la aparición de los microorganismos oportunistas y las complicaciones, ¿sí? Como el neumocitis, el toxoplasma. Eso te complica más todavía. Profe, ¿y cuáles son las chances del bebé contraer la infección durante el embarazo? Y esas fundamentalmente durante el parto, donde más chances tiene de contraer, o la lactancia. Así que en esos casos es conveniente que no le dé de mamar la mamá, porque ahí le puede transmitir por los fluidos. Pero tiene sí altas chances de contagiarse, bastante. ¿Y cómo sería la manera ideal, tipo, si que tenés el virus y para tener tu hijo sería mejor por cesárea y no tenerlo normal, o cómo? Y sería más conveniente, discúlpame, sí. que hace intriga. Sí, sería más conveniente por cesárea, ¿sí? Y que no le dé la lactancia durante todo que le dé leche de fórmula. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, terminamos por hoy entonces. Nos vemos en el próximo seminario. Chao, chao. Chao, profe.